Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Uno de los privilegios más grandes que tenemos como hijos de Dios es poder servirle. Por eso hoy vamos a profundizar en el tema viendo cómo es que deberíamos hacerlo. Si pensamos en ejemplos de la Biblia acerca del servicio, además de Jesús, la figura que nos viene a la mente es la de la tribu de Leví en el Antiguo Testamento. Esta tribu fue tomada por Dios para que le sirvan en su templo. ¿Por qué? Bueno, esto fue como sustitutos de todos los primogénitos de Israel, ya que debían ser entregados a Dios a razón de la 10ª plaga en Egipto, Números 3, 12 al 13. Entonces, en lugar de los primogénitos de todo Israel, Dios tomó a toda la tribu de Leví. Pero, ¿por qué a esta tribu en vez de a cualquier otra? ¿Qué es lo que hizo esta tribu para ser tomada por Dios? La respuesta la encontramos en Éxodo 32, la caída con el becerro de oro. Cuando Moisés volvió y vio todo ese caos, preguntó ¿quién está por Jehová? Y los únicos que respondieron fueron los levitas. Ante esto, Dios les dijo por medio de Moisés que pasen la espada por el campamento, matando cerca de 3.000 hombres. Luego de esto es que vemos en el versículo 29 la razón de todo eso. Dice que al hacer esto los levitas se habían consagrado ante Jehová y que Él les iba a dar bendición. Bueno, esa fue la bendición, ser tomados por Dios para servirle. De hecho, una y otra vez vemos en el Antiguo Testamento que la tribu de Leví no tenía heredad, no tenía tierra propia, ya que su heredad era Dios, servirle a Él. Si bien hoy en día pocos pueden servir de tiempo completo a Dios, todos los que somos miembros de una iglesia local tenemos la posibilidad de servirle en algún momento. Y es allí donde debemos acordarnos de los levitas, de cómo a ellos se les dio el servicio como un privilegio, una bendición. De hecho, en Números 18 dice que es un don de Dios, un regalo. Esto es lo que tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de servir, que es un privilegio y que Dios no necesita que lo hagamos, nosotros necesitamos hacerlo, es nuestro regalo, es una bendición para nosotros. Este es el sentir que siempre debemos tener al servirle y en consecuencia es que vamos a poder aplicar lo que Pablo nos dice en Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hay 3 frases que destacan en este versículo que quiero que veamos concernientes al servicio. Primero dice, requiere diligencia. La palabra diligencia en el original es la palabra spoudé, que habla de algo que se hace rápidamente, con velocidad. Cuando decimos esto, lo que se nos viene a la mente es que cuando las cosas se hacen rápidas, no se hacen bien. Pero la palabra es todo lo contrario. Es algo que se hace urgido, pero que se hace bien. Con cuidado, pero dando lo mejor. Ese es el sentir. Luego dice no perezosos. Con lo que dijimos anteriormente parece como si fuese un refuerzo del anterior, ya que uno o es diligente o es perezoso. Y si bien la traducción habla de que es algo que se hace lento, es más bien algo que se hace sin ganas, que es molesto, que se hace pesado y en consecuencia se hace mal. Esta misma palabra se utiliza en Filipenses 3:1, cuando Pablo dice que no le es molesto escribirles, no era un peso para él. Pensando en esto, el servicio no debe ser una carga, no debe ser algo que nos molesta hacer, sino todo lo contrario. Y aquí es cuando llegamos a la última frase, fervientes en espíritu. La palabra fervientes es la palabra seo, que en realidad significa hervir. Esto nos habla de algo que nos quema por dentro, algo que entonces se hace con pasión. No es algo hecho así nomás, sino que es algo que se hace con gozo. Otro versículo que me encanta es Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Si bien el pasaje está hablando del trabajo, si de esta forma debemos trabajar, ¿cuánto más entonces se aplica el servicio? Como vimos en el pasaje anterior, debemos dar lo mejor para el Señor, hacerlo de la mejor manera. Recuerdo cuando llegué al instituto bíblico y me iban a asignar el área donde iba a estar sirviendo todo el año. Yo pensaba que con las cosas que sabía me iban a mandar a servir al área de multimedia. Bueno, no fue así. Adivine dónde estuve sirviendo todo mi primer año en instituto bíblico. Limpiando los baños de los edificios donde vivíamos cerca de 250 hombres.
Claramente al principio no me gustó nada, pero Dios puso hombres de ejemplo en mi vida. Recuerdo una de las grandes amistades que hice allí era un chico que había venido hace 6 meses de Alemania y se había convertido al poco tiempo de llegar al lugar. Había ido por la aventura de aprender español y vivir allí, pero se chocó con la cruz. Nos pusieron a servir juntos varias veces. Nunca me voy a olvidar con la alegría que él iba a limpiar los baños. Y ahí estábamos. Yo, un chico de casi 4 años de creyente en ese momento, renegando por tener que limpiar el baño, y un alemán que se había convertido hace 5 meses limpiando con una sonrisa en su cara. Me costó mucho, pero luego comencé a verlo como lo que era para los levitas, un privilegio de poder servir a un Dios tan grande como el que tenemos. Finalmente Dios movió los hilos y comencé a servir en multimedia cuando necesitaban más personas, y también en la biblioteca, pero lo que aprendí limpiando los baños no lo aprendí en ningún otro lado. Había podido aplicar Colosenses 3:23 en lo que estaba haciendo, y eso no lo cambio por nada. Recuerdo también a otro chico de Honduras que estaba conmigo. Él había dejado un puesto importante en un banco para estudiar en el instituto y ahora estaba limpiando baños conmigo. Siempre que terminábamos de limpiar se ponía a repasar todo y ver los pequeños detalles en el baño. Y él decía, quizás los que vengan a usar el baño no lo noten, pero mi Dios lo ve y quiero darle lo mejor. El servicio es algo hermoso, es algo que debemos hacer para dar gloria a Dios. Y si es algo para Dios, debemos dar lo mejor de nosotros. Debemos tenerlo como una prioridad de nuestras vidas, porque si bien muchos no podemos hacerlo de tiempo completo como lo hacían los levitas, tenemos igualmente la posibilidad de servirle, y eso es algo enorme. Les cuento una última historia. Este es de un viaje misionero que hice a Paraguay en ese primer año del instituto. Estábamos día y noche sirviendo, ayudando en la iglesia, evangelizando, compartiendo con los hermanos, etc. Al día siguiente que terminó el viaje fuimos a servir a un campamento en Paraguay y luego de 28 horas de viaje en micro fuimos a otro campamento que organizaba el instituto aquí en Argentina. Nuestros cuerpos no daban más, hasta había bajado de peso, pero siempre nos íbamos a dormir con una sonrisa, porque estar cansado, desgastado, por servir al Señor es lo más hermoso que puede haber. Y sí, no todo siempre va a ser color de rosas, vamos a tener malos pensamientos en medio, días en los que luchemos bastante, pero siempre debemos tener en cuenta, como los levitas, que es algo que Dios nos da, una bendición, y como Pablo dice en Romanos y Colosenses, que debemos hacerlo con lo mejor que tenemos, pensando siempre que es para Dios, y no para las personas, ni siquiera para las personas de la iglesia, es para nuestro Señor quien dio a su Hijo por nosotros. Para terminar, vamos a ampliar un poquito más la frase que me dijo este chico de Honduras. Quizás los que vengan a usar el baño no lo noten, pero mi Dios lo ve y quiero darle lo mejor. Primero y principal, no debemos hacerlo para que las personas lo noten, debemos hacerlo para Dios. Ese fue el corazón de los levitas, el corazón de Pablo y el corazón que nosotros debemos tener ahora. Dar todo lo mejor, para que solo Él lo vea, no importa lo que digan las personas. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como Un Cristiano Reformado. También seguinos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.